Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Entiendo que están terminando apenas el trabajo de otras mesas, pero bueno, yo creo que ahorita se irán incorporando más compañeras y compañeros a esta mesa. Bueno, de hecho, la maestra María Guadalupe Mora está de moderadora en otra mesa, y el profesor Moret también estaba participando en otra mesa. Bueno, mi nombre es Alma Rosa Mora Pizano, soy profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Chapingo. Yo soy pedagoga de formación inicial, bueno, de la licenciatura, y después hice una maestría en estudios de la mujer precisamente en la UAM Xochimilco, entre otras de mis maestros, pues precisamente con la doctora Lupita Guacus. Aquí en la Universidad de Chapingo, mis áreas de trabajo son investigaciones sobre migración, sobre derechos humanos y también sobre, bueno, otro de mis intereses aquí, de líneas de investigación, y de hecho tenemos, tanto la maestra Lupita como el maestro Moret y yo formamos aquí la línea de investigación de estudios de género en la universidad, algo que nos costó mucho trabajo en sus inicios porque no fue fácil convencerlos de la necesidad y la importancia de una línea de género en una universidad agronómica, ¿no? Bueno, les voy a empezar a compartir pantalla. El trabajo, como ya nos lo señalaron, es estrategias de atención a la violencia de género en la Universidad Autónoma Chapingo, la construcción de la ruta crítica, y lo presentamos pues los tres que ya había nombrado, la licenciada María Guadalupe Mora Pizano, el doctor Jorge Moret Sánchez y una servidora, Alma Rosa Mora Pizano. Bueno, fíjense que quiero empezar con este pronunciamiento, bueno, este párrafo del pronunciamiento de las rectoras unidas contra la violencia hacia las mujeres. Dice: dejamos pasar la violencia, tanto la sociedad mexicana en su conjunto como los gobiernos municipales, estatales y federal. Redactamos leyes, nos adherimos a convenciones y tratados internacionales, pero no cambiamos las cosas. El país, como un gran vidrio, se resquebrajó en su norte y a nadie se le ocurrió pensar que como consecuencia del abandono de las mujeres asesinadas en el norte, el vidrio seguiría resquebrajándose hasta destruirse el territorio entero. Hoy pasa en todos los espacios, también en nuestras universidades, y a mujeres de todas las clases, niveles, formaciones y extractos. Y creo que lo que hemos visto en este encuentro, en el intercambio de las experiencias de otras universidades, es precisamente pues las evidencias de este resquebrajamiento de nuestra sociedad y de nuestras universidades, en donde las desigualdades se han hecho cada vez más profundas y las violencias también, ¿no? Bueno, la Universidad Autónoma Chapingo es una universidad pública, es una universidad agronómica que surge en 1854 como Escuela Nacional de Agricultura y después en 1978 se transforma a Universidad Autónoma Chapingo. Tiene una larga historia. En ella se imparte educación media superior y superior en 12 sedes. Aquí Chapingo, en el Estado de México, a un lado de Texcoco, es la sede central, pero tenemos centros regionales y unidades regionales en 11 estados de la República que cubren casi todo el país, ¿no? En el norte, el sureste, el occidente, etcétera. Bueno, la población escolar procede de casi todo el país. Tenemos estudiantes de 22 estados del país, y bueno, pues eso nos da una composición de la matrícula escolar muy particular. Son jóvenes de 14 a 22 años, porque tenemos, como les decía, nivel medio superior, entonces entran aquí a la preparatoria desde los 14, 15 años, y de esa población tenemos un 22% de origen indígena. Bueno, de la población total, que son 10.807, tenemos un 22% de población de origen indígena. Muchos incluso de nuestros estudiantes aprendieron el español en las secundarias, ¿no? Porque cursaron las primarias en escuelas unitarias donde se hablaban sus lenguas, y después para el ingreso a las secundarias, pues eso implicó aprender el español. Tenemos en la universidad un sistema de internado
con becas. Aproximadamente 3.800 estudiantes son estudiantes internos en la universidad, que son los que provienen de las zonas más lejanas como Sonora, Chihuahua, de Mérida, ¿no? De las zonas más lejanas, y además por ser el internado se adjudica en relación a un estudio socioeconómico, y en función de eso se les da becas a los estudiantes. Tenemos otra categoría que son los becados externos, que también se les da una beca y ellos consiguen donde alojarse en la zona aledaña a la universidad, y los estudiantes externos que, como en cualquier otra universidad, acuden solamente a clases, ¿no? Nuestra población de nivel preparatoria son en medio superior 4.579 estudiantes, de licenciatura son 5.557 y de posgrado 671, para un total de 10.807. La población de mujeres en la universidad es aproximadamente del 43%, aunque ahorita, precisamente por la pandemia, nada más que no me dio tiempo de procesar esa información, pero ahorita por la pandemia hubo una gran deserción de estudiantes. Aquí tienen la oportunidad de irse hasta 2 años de baja temporal, y una gran mayoría de esa población que desertó son mujeres. Bueno, en esta universidad, perdón, hemos tenido, como en otras universidades ya se ha señalado, pues un sinnúmero de expresiones de violencia, que van desde la discriminación, la violencia física y verbal, el acoso y el hostigamiento sexual, la violencia docente, que es un elemento importante en esta universidad, la violación y los feminicidios. Y frente a esto, lamentablemente, tenemos la impunidad como un elemento que agrava esta violencia hacia las mujeres, que son las que principalmente sufren este tipo de violencias, ¿no? Y este es el contexto universitario, donde hay por ser además una universidad agronómica que surgió inicialmente como una universidad solo para varones, tiene una estructura muy androcentrista, muy patriarcal, en donde las mujeres ingresaron a esta universidad en 1968, pero de esa fecha hasta ahora lo que tenemos es que hay una gran naturalización y minimización de las violencias hacia las compañeras. Una jerarquización porque frente a las cuestiones legales, las mujeres tienen menos derechos que los en sentido estricto, porque aquí la palabra de los hombres vale más que de las mujeres. Y yo hice precisamente como tesis de maestría sobre la violencia, la institucionalización de la violencia en la universidad, más mi tesis es tu palabra contra la D, porque siempre a las mujeres, frente a las denuncias que interponían por acoso o por violencias de estudiantes. Perdón Alma, perdón que te interrumpa. Sí. Yo no sé, pero parece que tu audio se entrecorta. A lo mejor si apagas tu pantalla, bueno, ya, perdón. Sí. Y les decía que se llama es tu palabra contra la D, porque frente a las denuncias que se interponían en las entrevistas que hice, si el agresor era estudiante, trabajador administrativo, docente, funcionario, siempre la palabra de ellos valía más que la de las mujeres, ¿no? Y bueno, un tremendo problema que tenemos en la universidad es que la tipificación de los actos o de las violencias o de las agresiones cometidas por esta población de estudiantes, trabajadores o docentes se ve como indisciplina, ¿no? Incluso de los estudiantes, se les va, de ellos ingresan a la universidad con 100 puntos que pueden, digamos, de los que pueden hacer uso para algún acto de indisciplina, ¿no? Se quedaron a dormir en el cuarto de otra persona, bueno, tiene 20 puntos. Entonces se les va restando de esos 100 puntos. Entonces tienen unos 100 puntos para cometer actos de indisciplina, pero que muchos en realidad son delitos, ¿no? Y que aquí no se ha generado un reglamento que tipifique de manera distinta lo que son delitos y lo que son actos de indisciplina. Y eso convierte a la universidad en un contexto posibilitador de esta violencia,
y se vuelve una violencia estructural, una violencia sistémica, y que de alguna manera institucionaliza y legitima este tipo de violencias. Y bueno, tenemos lamentablemente dos casos, dos feminicidios que han sucedido en la universidad. Zuli Shanti Cruz Mendoza, una chica de 18 años que tenía meses de embarazo y la mató su pareja, y la guardó, la dejó en un closet de su cuarto. Y más recientemente, bueno, ya recientemente, el 19 de diciembre de 2019, desapareció la alumna Nazaret Bautista Lara, de 15 años, y después, el día 24 de diciembre, fue encontrada en uno de los canales de tratamiento de aguas de aquí de la universidad. Había sido asesinada por un chico, también de 15 años, con el que ella no quiso seguir siendo su novia. Entonces, estas expresiones de violencia extrema pues nos demuestran que la universidad no está haciendo todo lo posible para resguardar la seguridad de nuestras estudiantes, ¿no? Se han hecho avances, se tiene ya el protocolo, se está diseñando, digamos, el protocolo de la universidad, se está trabajando en la Defensoría de Derechos Universitarios, se tiene ya, por ejemplo, de esta Defensoría se tiene el reglamento interno, se definió en febrero del 2020, faltan definiciones de carácter normativo porque no son compatibles con la normatividad de nuestra universidad, la ley general que crea la UACH. A ver, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya, sí. ¿Ya? Ay, perdón. Bueno, y falta la generación de programas de promoción, formación y derechos y difusión de los derechos humanos. Se está trabajando actualmente en estos programas, el programa de género, equidad e inclusión, el de derechos interculturales y lingüísticos, el de cultura de la paz y libre de violencia, el programa especial, que es un observatorio de los derechos territoriales, ambientales y la alimentación, pero todo eso, bueno, están los protocolos, el de atención a personas indígenas, el protocolo integral de seguridad universitaria, el comité de género, que ya está conformado, pero todo esto se paró por la pandemia, porque lo urgente era la transición a la educación virtual, ¿no? Justamente de este trabajo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, pues se tiene la estructura, se tiene ya el reglamento, pero no ha habido la voluntad institucional, la voluntad política para poderlo aprobar y darle este proyecto, ¿no? ¿Cuáles han sido los obstáculos y las limitaciones? Bueno, la universidad, como les decía, tiene una cultura patriarcal profunda, ¿no? Pese a lo que los pesticidas, todos los fertilizantes químicos, todo el uso de agroquímicos, las consecuencias que esto tiene para la salud, aquí lo que predomina es como el sentido de producir, ¿no? El modelo educativo, como les decía, tiene una estructura, la cultura chapinguera es muy machista, no solamente hay una situación endógena porque muchos de los estudiantes se quedan a dar clases aquí e ingresan como profesores, pero se conserva una estructura muy machista y quienes provenimos de otras universidades, pues sí, somos una minoría y hay un sentido de que no somos en realidad parte de esta cultura chapinguera, ¿no? Algo que retrasa también es el cambio de autoridades, retrasa esta generación de proyectos y su aprobación. Como les decía, no hay una política institucional que sea contundente en relación a la necesidad de trabajar
y darle marcha a este tipo de protocolos, no se ve como una actividad prioritaria, y también porque las instancias que se han encargado de estos proyectos, pues tienen al inicio de la gestión del rector una política que él dijo, bueno, un lineamiento de que se tenía que trabajar en la equidad de ese pronunciamiento. Creo que no ha habido mucha más estructura que le permita consolidarse, ¿no? Creo que falta también la conceptualización desde enfoques complejos y de interseccionalidad a lo que es el sustento teórico de estos proyectos, para dar cuenta de todas las desigualdades que se enfrentan a la universidad, tanto de etnia, género, del origen social, del Estado. Tenemos una discriminación muy, muy grave de estudiantes que son del norte, son los estudiantes que son de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, que son además el grueso de nuestra población, ¿no? Han surgido varias colectivas feministas con demandas legítimas en torno a la erradicación de estas violencias, a la atención de estas violencias, pero ha habido una labor descoordinada y de alguna manera un poco sectaria, ¿no? Y eso no ha permitido que estas demandas tengan mucho más impacto. Y por otro lado, tenemos como los estudiantes votan por quién es el rector, y ustedes lo ven, la proporción de 10,000 estudiantes frente a 2,000 profesores, pues es tremenda. Aquí son los estudiantes los que nombran en los hechos al rector. Y entonces hay un gran manejo de clientelismo político hacia los estudiantes. Y siempre, bueno, pues en las campañas surge este tema de las violencias, y ha habido un manejo poco ético de este tema ahí, ¿no? Y bueno, como les decía, la impunidad, un estigma ante la instancia que es la encargada de atender las denuncias, porque no hay credibilidad, porque no hay confianza en estas estructuras, ¿no? ¿Cuáles son las tareas pendientes? Bueno, como les decía, el sistema normativo, establecer la claridad de la ruta crítica y socializarlo, porque no se conoce este tema, ¿no? Generar una cultura, promover una cultura de igualdad y de no violencia, que eso implica despatriarcalizar la estructura universitaria, erradicar la impunidad para tener que las estructuras tengan mayor legitimidad y credibilidad frente a las denuncias, y prevenir la violencia por razones de género, pero cuando tenemos casos de feminicidios, sabemos que detrás hay un conjunto de violencias que a lo mejor fueron denunciadas, otras no, pero en algunas en que hubo caso omiso por parte de nuestras autoridades, ¿no? Bueno, sobre la construcción teórica, sabemos que, les decía, todos hemos ya escuchado esto, que la violencia es un sistema muy complejo y requiere entonces, por lo tanto, un aparato teórico también complejo, dinámico, exhaustivo, que contemple pues toda la trama y la urdimbre en la que se entreteje la violencia sistémica en cada uno de los espacios. Dado los vínculos profundos entre la subordinación de las mujeres y la explotación destructiva de la naturaleza, que este es uno de los planteamientos de los movimientos ecofeministas, pues necesitamos también un pensamiento feminista interdisciplinario para desigual con la naturaleza. Aquí, de hecho, el lema de la universidad es enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre, de la explotación de la naturaleza, porque pues evidentemente hay una relación también de subordinación hacia las mujeres, ¿no? Y dado los vínculos profundos, como les decía, se repitió, y la explotación destructiva de la naturaleza, tenemos que construir un enfoque que contemple la igualdad de género, la justicia para las mujeres, y se proponga reorganizar la vida humana y buscar soluciones a las crisis de la humanidad contemporánea. La universidad tiene que cambiar su perfil. Es una de las universidades más importantes a nivel de trabajo agronómico,
pero sí requerimos cambiar la visión de las mujeres. Creo que eso es de nuevo pensamiento, ¿no? Bueno, les dejaría hasta aquí. Muchísimas gracias. Y perdón por las fallas. Creo que aquí en el cubículo no llega muy bien la señal. Bien, pues damos paso a la ponencia de Adán Gabriel Peña, que va a presentar una estrategia para permitir la visualización de la violencia de género y contribuir a erradicarla. ¿Sí estás ahí, Adán? Porque incluso mandaste un correo hoy sobre que era un equipo colaborativo. Entonces, bueno, si quieres mencionarlas, no está por demás. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Una breve autopresentación sobre quién eres, tu institución de adscripción y tus líneas de investigación. Y tenemos 20 minutos. Gracias. Claro, gracias. Buenas tardes ya. Nosotros somos un equipo de trabajadoras y su servidor. Ellas, como prestadoras de servicio social y becarias de mi área, se llaman Katia, Cristiano Canché, Nayeli Barrera, Estefanía Aguilar, Yacha Bautista, Montserrat Ramírez y Verónica Márquez Solís, y su servidor Adán Gabriel Peña Hernández, quien desde el área de servicio social les vamos a presentar una estrategia que hemos trabajado y que queremos compartir con ustedes. Somos, bueno, sí les comenté que somos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, no sé si ya se da mi presentación. Sí, ya se ve. Ok. A ver si la puedo ampliar. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como en otras escuelas, bien lo saben, que la violencia de género y la falta de espacios pues libres de violencia ha generado diferentes paros, diferentes protestas, y la ENA pues, no ha sido la excepción. En estos paros se manifestaron las estudiantes unidas con otras universidades para solicitar espacios libres de violencia, un protocolo de atención a violencia de género y más apoyo para las personas que están sufriendo algún tipo de violencia dentro y a las orillas de la escuela. En esta etapa coyuntural de protesta, se generaron varias acciones en donde participaron distintos actores. Desde la dirección se integró en el área de defensoría una persona que se especializa en la atención de casos de violencia de género, lo cual pues, le daba la confianza a las alumnas de poder anteponer su situación y que tuviera pues la esperanza de que se atendiera como se deben de atender los casos de violencia de género. ¿Y por qué comento esto? Porque anterior a esta persona, a esta compañera nueva, se tenía un defensor que realmente no atendía la violencia de género como se debe y solamente hacía trámites y no tenía como que el conocimiento para dar respuesta y solución, ¿no? Por su parte, las estudiantes que impulsaron los paros generaron entre ellas mesas en donde se impulsó la creación del protocolo de atención y le fueron dando seguimiento hasta lograrlo. Otras áreas diversas de la propia escuela empezaron a generar eventos o charlas en donde se hacía difusión de la violencia de género y cómo atenderla. En el caso de la defensoría,
el caso de el área de psicología para la atención a las víctimas de violencia, entre otras. Se fueron generando eventos que tocaban esta temática, sin embargo, todas eran como aisladas, ¿no? Cada quien estaba haciendo lo suyo. Y por su parte, el departamento en el que yo me encuentro, se empezaron a generar distintas pláticas, distintos eventos en donde las becarias y las prestadoras de servicio social desarrollaban estos eventos para visualizar la violencia de género y así poder contribuir a erradicarla. Este programa fomenta la reflexión y el debate acerca de la violencia de género en distintos escenarios. Se ha abordado distintos tipos de violencia con expertas en la temática, cada una de ellas de las distintas instituciones, sus formas de manifestación y los niveles que se presentan desde la violencia física hasta el feminicidio, entre otros temas que van muy alineados a esta problemática. Y bueno, para continuar, nos preguntamos qué buscamos. Y para ello le voy a dar la palabra a mi compañera Katia para que nos platique un poco de lo que estamos buscando en este programa. Gracias. Katia, ¿me apoyas, por favor? Sí, bueno, buenas tardes. Dentro de estos proyectos pusimos aquí unos 3 objetivos de qué es lo que se busca, ¿no? A la hora de realizar todo esto. Y bueno, primero buscamos generar un espacio de análisis y bueno, que exista una vinculación entre expertas del tema y asimismo que participen nuestras estudiantes de la ENA, ¿no? También permitir la participación de las estudiantes para fortalecer los conocimientos para investigación y la conciencia en sus derechos como mujeres. Bueno, y también ser un medio de difusión contra la violencia de género hacia las mujeres y sus consecuencias en la sociedad. Bueno, partimos de la comunidad de la ENA, coadyutando así, bueno, pues a la erradicación, ¿no? De esta violencia que también se vive dentro de la escuela, ¿no? Y puedes cambiar la diapositiva, ¿no? Bueno, el primer proyecto que realizamos fue el de violencia de género, algunas consideraciones para erradicarla. Bueno, este ciclo de conferencia estuvo muy padre y tuvo como objetivo escuchar las diferentes voces de mujeres líderes que siguen en lucha por los derechos de las mujeres y bueno, escuchar sus perspectivas, sus competencias y sus atribuciones, ¿no? Para así generar conciencia dentro de la comunidad estudiantil, tanto fuera y dentro del INA. Bueno, lo importante de esto es que se busque respetar los derechos de la mujer y la eliminación de la violencia de género. Y a partir de esto, pues erradicar la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que se vive no solo dentro de la institución, sino también fuera de ella. Bueno, el proyecto número 2 tuvo como título Algunos feminismos actuales y sus retos políticos. Y bueno, en este proyecto estábamos, fue como parte de las actividades del Día Naranja. Y bueno, aquí tuvimos como invitada a la doctora Marta Lamas, que tuvo un diálogo con estudiantes de la ENA sobre algunos feminismos actuales y bueno, sus retos políticos, ¿no? En esta conferencia, pues la doctora planteó que la relación entre las mujeres no necesariamente tiene que ser pues relaciones de amor, ¿no? Sino que existe una necesidad para cambiar el sistema en el que vivimos y acabar con esta desigualdad, con la discriminación, con la violencia, y ya, bueno, ya que dentro de la lógica de la sororidad, en donde todas nos posicionamos, pues se cree que tenemos que amarnos nada más así por ser mujeres y no se aceptan, ¿no? No se aceptan los conflictos y las diferencias que existen entre nosotras, ¿no? Entonces, ese fue como la introducción de la doctora y a partir de eso, pues las demás compañeras estuvieron dialogando con ella y también pues imponiendo sus posturas, ¿no? Compartiendo sus posturas.
Bueno, el proyecto número 3 tuvo como título Charlas Interuniversitarias, Violencia de Género en el Noviazgo y Feminicidio. Bueno, en este proyecto logramos dos objetivos. El número 1 fue congregar las voces de las jóvenes que dedican sus estudios al análisis de esta problemática y que desde distintas instituciones como la UACM, la ENA, la UPN, el IPN, entre otras instituciones, pues hablaron de la violencia de género que se sufre en las relaciones de pareja, los factores que pueden causar esta y la escalonada que muchas veces lleva al feminicidio y el velo que representa pues el amor romántico en la sociedad, ¿no? Además de que nos dieron sus opiniones, cómo se veía la violencia de género desde sus instituciones, dentro de ella y cómo se manejaba también, ¿no? Bueno, el otro objetivo fue reflexionar acerca de cómo la violencia infligida por la pareja es causa de un gran número de fallecimientos de mujeres en México y de cómo estos casos son constantes y van en aumento, ¿no? Además de que esta violencia pues repite patrones de conductas que se heredan pues en las generaciones y los aspectos socioculturales de cada tiempo pues definen el deber de ser hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, el proyecto número 4 tuvo como título Las mujeres y la política. Y bueno, se habló de la participación y de las experiencias de las mujeres en este ámbito y pues las dificultades que implica, ¿no? El desarrollo de una mujer de esto, dentro de este ámbito. Y bueno, las mujeres, bueno, dentro de este proyecto teníamos como la idea pues de analizar y de compartir que las mujeres tienen que luchar arduamente por ocupar un espacio dentro de la política, ¿no? Ya que se enfrenta el doble de barreras que los hombres. Pues históricamente se nos ha negado la participación política, ¿no? Somos excluidas en la toma de decisiones y bueno, aparte estamos en constante lucha pues por apropiarnos de esos espacios que en realidad nos deben de corresponder, ¿no? En realidad nos corresponden, pero aún así tenemos, bueno, estas barreras, ¿no? Que no nos permiten, pues, desarrollarnos dentro de este ámbito. Muchas Y gracias, Katia. gracias. Bueno, como bien comenta mi compañera Katia, esos eventos han permitido que las estudiantes participen en estos diálogos, en estos análisis y vayan concientizando a sus demás compañeras y vayan generando pues un bagaje, ¿no? De conocimiento sobre la violencia de género y otras temáticas relacionadas. Tenemos más propuestas para seguir trabajando. Ustedes saben que se puede hacer mucho, solamente es cuestión de encontrar las, las herramientas y ahora sí que la gente que quiera participar. Entre los proyectos que tenemos en propuesta que vamos a trabajar, se va a trabajar los intercambios de experiencias en videos, en donde se pretende que las personas que quieran compartir su experiencia para concientizar a la comunidad, lo pueda hacer mediante un video de forma anónima, obviamente generando como una historia alterna, pero que cuente pues, lo que realmente está pasando, ¿no? Como para concientizar a la comunidad. También traemos propuesta hacer un análisis desde el enfoque antropológico. La escuela a eso se está dedicando a profesionalizar etnólogos, antropólogos, etcétera, sobre qué es la violencia en el trabajo y cómo se ha vivido antes, o cómo se vivió antes, cómo se vivió durante la pandemia, y pues generar como un análisis de esta problemática también. Lo mismo se trabajaría para la convivencia familiar durante la pandemia, pues sabemos que la pandemia generó un aumento de violencia familiar porque las personas, las mujeres, las niñas, las adolescentes que estaban libres en espacios escolares o laborales,
con la pandemia regresaron a ese espacio que se supone seguro, pero que realmente no lo es. También traemos como propuesta cómo erradicar la violencia en las nuevas generaciones. Y para ello pretendemos generar desde un enfoque antropológico infografías en donde se hable sobre la violencia, se hable sobre la violencia de género, la interseccionalidad, para que los jóvenes, los niños, puedan ir concientizando o ir asimilando estos conceptos y ir generando un cambio en su forma de actuar, ¿no? También la relación con nuestro entorno, pues ahí pretendemos hacer un análisis de cómo la sociedad vive la violencia con los vecinos, entre vecinos, esos casos en donde nos damos cuenta que alguna persona vecina se está sufriendo violencia y por pena, vergüenza o miedo, pues no decimos nada, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ahí? Podemos hacer un análisis de qué es lo que está pasando, por qué no actuamos y también hacer infografías sobre cómo actuar al respecto, cómo hacer acompañamientos, entre otras cosas, ¿no? Queremos hacer una participación, un concurso para generar material audiovisual sobre violencia de género, interseccionalidad, entre otros temas, en donde las compañeras, bueno, estudiantes y estudiantes que quieran participar, realicen fotografías, videos, dibujos u otro material que les ayude a representar y a visibilizar la violencia de género y cómo erradicarla. Posteriormente, al término de cada concurso, se va a estar haciendo una galería para presentar los trabajos realizados por la comunidad estudiantil. Vamos a generar también etnografías en Facebook, en donde nos permita saber qué concepto tiene nuestra comunidad sobre lo que es violencia, violencia de género, interseccionalidad y cómo vivimos pues esta problemática, ¿no? Como ya les había comentado, generaríamos infografías sobre violencia de género para compartir y difundir entre la comunidad esta problemática e ir concientizando sobre la importancia de erradicarla. También vamos a crear y difundir videos informativos en donde se empiece nuevamente a concientizar en la comunidad y en la población cercana a nuestra comunidad para ir generando esta cultura de erradicación de violencia de género. Vamos a seguir haciendo conversatorios entre expertas y estudiantes, porque eso nos ha ayudado tanto a las estudiantes que participan y que escuchan, a generar nuevas temáticas de investigación, a tener más interés por la violencia de género y la erradicación, y a hacer vínculos interinstitucionales en donde podamos pues, seguir participando, como es el caso de este espacio que nos han compartido. Y bueno, por último, quisiera hacer una invitación para generar la segunda fase de las charlas interuniversitarias, en donde las estudiantes y los estudiantes de las escuelas que ahorita estamos participando puedan participar en este evento, charlas interuniversitarias, hablando sobre la interseccionalidad de la violencia de género. La conclusión, y ya para terminar, es que hemos visto a lo largo de estos 8 meses que lleva este programa, que la participación y el compromiso de la comunidad académica, tanto de los profesores, de los trabajadores administrativos y de los estudiantes, así como las personas externas a nuestra comunidad, como son otras escuelas,
las familias de los estudiantes, etcétera, permitirá visualizar la problemática de violencia de género, la complejidad de su intersección, entender qué es la violencia de género y su intersección, y la vulnerabilidad en distintos sectores de la comunidad de la escuela para generar propuestas que contribuyen a erradicar las violencias a estas poblaciones vulnerables de la propia ENA. Y bueno, pues les agradezco que nos hayan escuchado, que nos hayan invitado y eso sería. Muchas gracias. Bien, gracias a Dani y el equipo que hizo posible todo este trabajo. Bien, Patricia Magdalena Valles va a presentar Fundamentación desde la perspectiva para una universidad libre de violencia de género. Entonces, igual le vamos a pedir se presente y esté atenta a sus tiempos. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer al comité organizador el que hayan aceptado la propuesta de participación que les hicimos llegar. Y pues me es muy grato compartir con ustedes pues algo del trabajo que hemos venido realizando en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El tema que yo les voy a compartir, les voy a agradecer si me indican si estoy compartiendo adecuadamente la pantalla. Muy bien, el tema que yo les voy a compartir en este momento es la fundamentación desde prevención para el programa institucional para la atención, prevención y sanción del hostigamiento y acoso sexual de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Les quiero comentar que somos un grupo de trabajo que inició o se conformó inicialmente para realizar un trabajo de investigación. Este trabajo de investigación, bien, entonces les comentaba el propósito que tiene este protocolo que nosotros diseñamos como grupo de trabajo, en el que afortunadamente después del diagnóstico que se hizo con esta investigación que se presentó a las autoridades correspondientes, el rector, que tiene dentro de los compromisos atender este tipo de problemática, también seleccionó a un equipo de trabajo por parte de la oficina del abogado general de nuestra universidad. Y entonces ya nos conformamos en mesas de trabajo para elaborar este protocolo que diera atención a los problemas que se generaron y que muchas de las ocasiones no se comparten, ni siquiera se presenta la queja y en ocasiones pasan totalmente desapercibidos. Pero hay un interés muy importante porque se atienda, y no nada más se atienda, se prevenga y se sancione el hostigamiento y el acoso sexual en los institutos. Nosotros conformamos 4 institutos, tenemos 3 divisiones multidisciplinarias, y además que esto también pueda permear a todas las instancias de la universidad y que no únicamente estemos viendo la universidad constituida por docentes y alumnos. Tenemos personal administrativo y manual que también desafortunadamente vive de estas experiencias y en ocasiones son los puntos más vulnerables, son los que se sienten más desprotegidos, porque de alguna manera los docentes estamos por la generalidad afiliados a un sindicato, y los estudiantes pues tienen la manera de tener a quién dirigirse y a presentar una queja. Pero aquí lo que se busca es que en este contexto de violencia generalizada, porque sabemos que esto se da pública o privada, sí, evidente o oscura por debajo de la mesa, sabemos que es un tema de gran relevancia. Entonces, lo primero que nos dimos a la tarea una vez que se tuvieron los resultados, que se presentó los resultados de esta investigación, que mis compañeras van a compartir en otras de las mesas, sí, se propuso este protocolo que atendiera específicamente el hostigamiento y el acoso sexual en el espacio universitario. Entonces, para la prevención de los casos de hostigamiento y acoso sexual en nuestra universidad, se propuso la inclusión
de programas de capacitación, difusión, sensibilización, visibilización, formación y certificación de forma anual y con carácter de obligatoriedad, o sea que esto está ya ahorita en un proceso de autorización por nuestro Consejo Universitario. Ya se habló de lo que era la prevención y qué significaba para todos los que pertenecemos a la universidad prevenir. El término prevenir es muy amplio, ¿sí? Y tiene una connotación de efecto preventivo, es una preparación para evitar que algo suceda. Entonces, si esto nos habla de anticiparnos de una manera a un riesgo, a un evento desfavorable o a un acontecimiento dañino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, reconociendo que la prevención es el principal instrumento con el que contamos para que se elimine el hostigamiento y el acoso sexual entre los estudiantes, entre los docentes, entre el personal administrativo y manual y todos los integrantes de la comunidad universitaria. En ocasiones nos olvidamos que muchos de nuestros actores no únicamente se protegen o se mantienen bajo el ámbito de las instalaciones universitarias, sino tienen que salir a realizar prácticas de campo, tienen que tener convivencia con la población y están expuestos a muchas situaciones que en ocasiones se entienden como que si no estás en la universidad, entonces no afecta a la universidad, pero mientras estemos bajo las actividades de las universitarias, necesitamos identificar que hay una manera de que se haga una prevención y que además permee hasta la población en general. Muy bien, entonces, la prevención del hostigamiento y el acoso sexual en nuestra universidad es una estrategia que va a ir dirigida a fortalecer los derechos de la comunicación y la convivencia, obviamente, no únicamente el hostigamiento y el acoso sexual entre los grupos de más largo plazo. Sabemos que esto no es una tarea fácil, pero tenemos que tener un punto de partida. Hay que buscarla, de alguna manera, identificar los factores de riesgo que la están potenciando. Porque en ocasiones, ahorita lo comentaba la maestra Alma, tenemos los casos conocidos y los casos que pasan desapercibidos, ya sea por desconocimiento del mismo, por temor, porque se da el temor o por el abuso de poder. Muy bien. Entonces, esta prevención del HAS también va encaminado a impedir su reproducción y que además se eleven los factores protectores que ayuden a los grupos de mayor riesgo o a la victimización. Entonces es muy importante, y ahorita lo mencionaba el compañero que presentó en el tema anterior, ¿qué abarca la prevención? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles van a ser esas acciones y estrategias? Definitivamente no tenemos una receta mágica, no hay una sola opción, pero sí podemos emprender acciones encaminadas a la difusión, a la sensibilización, a la visibilización, a la formación y sobre todo a la promoción de estrategias y acciones que vayan encaminadas a disminuir y erradicar la incidencia de todas las manifestaciones que puedan ser identificadas como violencia de género y de acoso sexual. Entonces, el objetivo principal, no digo que es el único, pero el principal de la prevención debe ser vista como acciones que fomenten una sana convivencia académica y laboral. Y todas aquellas que puedan ir dirigidas para identificar grupos de riesgo y que se eviten las conductas y manifiestas que puedan derivar en una situación de violencia o de acoso sexual. Por lo tanto, concretamente, los objetivos de la prevención tienen que lograr que el perjuicio eventual que significa la violencia o el acoso sexual no se concrete en las instancias universitarias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para este protocolo de atención en el aspecto preventivo? Delineamos acciones específicas de prevención y estas acciones específicas las agrupamos en 3 rubros. El primero es generar las políticas de cero tolerancia para la violencia y el acoso, y el hostigamiento y el acoso sexual. Entonces, hay que promover protecciones físicas y emocionales para todos los integrantes de la comunidad universitaria,
trátese del personaje que se trate, docente, alumno, estudiante, personal administrativo, personal manual. Hay que mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones. Principalmente nosotros nos estamos refiriendo a mayor seguridad en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. A capacitar el fomento de acciones que fomenten un clima para la sana convivencia y para la prevención de estos eventos, y sobre todo que se creen condiciones apropiadas para favorecer la aplicación de estas medidas. Además, es muy importante desarrollar en los estudiantes competencias y aprendizajes sociales que los vinculen con valores de convivencia escolar armoniosa y de respeto. El otro grupo que nosotros plasmamos en este protocolo son llamado detección, valoración y diagnóstico, porque esto es muy importante, que tengamos una identificación. Hay que hacer un diagnóstico de las conductas que implican violencia, hostigamiento y acoso sexual. Hay que detectar oportunamente estos eventos y sobre todo evaluar los factores de riesgo psicosocial, entendiéndolos como las situaciones que provocan trastornos de ansiedad, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, de estrés, y que sobre todo cuando se sospecha están asociados a la naturaleza de las actividades académicas, de trabajo o de la jornada laboral. El otro rubro que nosotros desarrollamos en este protocolo es la implementación de políticas de control y vigilancia constante y permanente. ¿A qué se refiere esto? A la implementación de acciones de sensibilización y capacitación mediante un programa que sea permanente para la prevención de la violencia y del acoso y hostigamiento sexual, que de forma periódica se incorporen temas relacionados con teoría de género, con prevención del acoso, con violencia de género, y que haya una amplia difusión sobre la información relacionada con el hostigamiento y acoso sexual. Sobre todo, utilizar los medios con los que se cuenta en la universidad, las que tienen radio, en este caso nosotros que tenemos radio, televisión, impresos, redes sociales, la página oficial de la universidad. Todo esto, todas estas acciones que consideramos son específicas de prevención en busca de desarrollar una cultura de la denuncia dirigida a la solución del problema y a la erradicación de los casos. Y finalmente tenemos que promover el desarrollo de la investigación que esté dirigida específicamente a este tema y que incorpore la prevalencia y los efectos que este tipo de situaciones producen, cuáles son sus efectos en la comunidad universitaria. Muy bien. Una vez que se delinearon estas acciones, que se hizo la identificación de las acciones específicas dirigidas a la prevención, también se realizó una búsqueda y revisión de la mejor evidencia de la investigación disponible. Aquí nos fuimos a hacer una revisión de todo lo que hay sobre el tema y que nos pudiera apoyar. Una gran ventaja es todos los estudiosos sobre el tema y todas, por ejemplo, este tipo de reuniones colaborativas en la que se intercambian opiniones, experiencias, inclusive hasta se solicitan alternativas de solución para la problemática ya presente. Todo esto se buscó para que se establecieran las medidas de prevención. Estas medidas de prevención las entendemos como estrategias y acciones que realmente logren un impacto significativo en los diferentes grupos que integran nuestra comunidad universitaria y que además se pueda aplicar un enfoque de prevención combinada. Aquí estamos haciendo apelo al uso de intervenciones biomédicas, conductuales y estructurales. Todo esto enmarcado en los derechos humanos con una perspectiva de género e interculturalidad, y además una promoción de una cultura de respeto a la igualdad de género y de la no violencia, entre otros aspectos.
Aquí nosotros, dentro de toda la literatura que consultamos, identificamos características y en algunos autores los llaman los principios de la prevención. Dentro de todas las propuestas que hay, nosotros integramos en el protocolo para la atención, prevención de la violencia y hostigamiento y acoso sexual, 9 principios o características, como ustedes las quieran interpretar. Lo primero es que para la prevención las características tienen que ser estrategias y acciones integrales y comprensibles. ¿Qué es esto? Esto realmente que sean aquellas que funcionen para prevenir la violencia de género y el hostigamiento y el acoso sexual, que se desarrollen en un tiempo apropiado. No podemos estar esperando que todo el mundo venga a resolvernos si nosotros no tenemos ya instituido cómo vamos a abordar estos casos. Que también sean aquellas adecuadas. Por ejemplo, si a un estudiante se le va o a un docente o a cualquier persona que haya sido víctima de estas situaciones, que se le atienda de manera suficiente, no que se le escuche en una ocasión, ya le escuchamos, ya nos enteramos y le toca otra ventanilla. No tiene que haber todo, precisamente por eso es un protocolo, para que haya todo un proceso bien descrito, conceptualizado, delineado y delimitado, ¿sí? Que además el personal que participe esté bien capacitado, que aquí se seleccionen adecuadamente quiénes hay que participar para la prevención realmente de estos temas. Esto es relevante socioculturalmente, por supuesto, y le tenemos que dar esa importancia y esta relevancia. Sobre todo que es una teoría del cambio, que realmente lo queramos cambiar. ¿Sí? Que se utilicen métodos de enseñanza diversos, pero sobre todo que se evalúen los resultados. La medición del impacto de las acciones que implementemos es sumamente importante. Para el éxito de todas las estrategias se requiere la participación de profesionales de la prevención y los representantes de la comunidad para todas las intervenciones comunitarias. Muy bien. La prevención tenemos que entender que va mucho más allá de la concientización y la reducción de riesgos. Tiene que ir dirigida a la generación de soluciones a largo plazo. Estos son problemas sociales y necesitamos abordarlo con estrategias para su comprensión y partir del conocimiento de sus causas. Perdón, Pati, sí. Si pudieras ir cerrando, ya estás en tiempo. Claro que sí, voy cerrando. Gracias. Muy bien, entonces es reconocido, todos lo reconocemos, que el hostigamiento y acoso sexual es un serio problema que afecta a la salud y el bienestar de miles de personas alrededor del mundo. Esta problemática, se destaca con tasas notablemente altas entre los estudiantes y docentes universitarios. Es necesario el abordaje del hostigamiento y acoso sexual en la prevención primaria antes de que ocurra y enfocarse en estrategias para la reducción de los casos en la población. Todos tenemos que apropiarnos de esta grave problemática. Continuamos con nuestro compromiso para promover una vida libre de violencia y de igualdad de derechos, así como la difusión de políticas orientadas a sancionar y erradicar dicha violencia. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Bien, ahora vamos a pasar con Rubén Hernández Duarte, el enfoque comunitario y relacional en la prevención de las violencias de género en la UNAM. De igual forma, le pedimos una breve autopresentación sobre institución y líneas de investigación. Gracias. Muchas gracias, doctora Josefina Hernández Telles. Saludo a todas las personas que están en este espacio con mucho gusto. Yo soy Rubén Hernández Duarte. Actualmente soy responsable de la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y presento con ustedes los avances de una serie de iniciativas que hemos construido en la universidad a raíz de la creación de esta Coordinación para la Igualdad de Género. Así que aprovecho para agradecer
a todas las personas que han estado implicadas en la organización de este encuentro la posibilidad de compartir esta experiencia. Voy a presentar mi pantalla para acompañar la ponencia. Como les decía la doctora Josefina, el título de esta presentación es El enfoque comunitario y relacional en la prevención de las violencias de género en la UNAM. La estructura de la presentación que quiero compartir hoy con ustedes es esta, que tiene 4 puntos. El primero es caracterizar la problemática de la violencia de género en la UNAM. Enseguida me ocuparía de hablarles de cómo entendemos el enfoque relacional de género en esta política de prevención de las violencias. Después les compartiría a qué nos referimos con esta apuesta del enfoque comunitario y cerraría con la presentación de algunos de los programas de prevención que estamos impulsando en este momento y que recuperan ya esta visión relacional y comunitaria para erradicar las violencias de género desde el ámbito de la prevención. Bueno, pues entonces, cuando nos referimos a la problemática a la que nos enfrentamos en la UNAM, les comparto lo siguiente. En el ámbito de los diagnósticos que hemos elaborado, tenemos 2 fuentes para conocer la magnitud y la complejidad de las violencias por razones de género en la universidad. La primera fuente, que está en el punto 1 de la lámina, es la prevalencia de la violencia de género en las relaciones universitarias. Una encuesta de 2019, elaborada dentro de la propia universidad, con participación del Centro de Investigaciones y Estudios de Género y la Comisión Especial de Igualdad de Género, nos muestra que a partir de un instrumento representativo de prácticamente toda la comunidad universitaria, 50% de las alumnas, 35% de las académicas y 39% de las trabajadoras administrativas han vivido algún tipo de violencia de género en el tiempo que han participado en las relaciones universitarias dentro de nuestra casa de estudios. Como ustedes saben, nuestra universidad es la institución que tiene la población universitaria más grande en el país, incluso más grande que muchas de las universidades latinoamericanas. Y lo que representan estos datos de 50% de alumnas, 35% de académicas y 39% de trabajadoras administrativas es una cifra de miles de personas. Por ejemplo, en la matrícula estudiantil hay alrededor de 300,000 personas en la UNAM, más de 300,000 personas en la UNAM. Más o menos la mitad son mujeres. Diríamos que entonces estamos hablando como de 200,000 personas. Y si a esas 200,000 alumnas le aplicamos esta cifra del 50%, nos estamos refiriendo que por ahí hablamos de 100,000 alumnas que han vivido violencia por razones de género, además de que la prevalencia es bastante alta porque el 50% de victimización nos dice que como condición la universidad da una posibilidad prácticamente de un volado de 50-50% de que una persona, de que una mujer, de que una alumna viva violencia por razones de género si viene a estudiar a nuestro espacio, ¿no? Y eso es por demás preocupante. La otra fuente que tenemos en la universidad es la presentación de quejas por violencia de género a través del protocolo para la atención de casos de violencia de género que se emitió en 2016 y que en 2020 a través de la Oficina de la Abogacía General emitió un resultado que da balance de su implementación a 4 años, ¿no? En este documento se habla de la presentación de 1,486 quejas por violencia de género en la universidad que señalaron a 1,311 presuntos agresores. Lo más relevante es el número de quejas. Como ustedes pueden ver, son más de 1,000 quejas las que se han presentado en la universidad en 4 años. La cifra ha aumentado en el último año. Y lo siguiente, lo que también preocupa de la presentación de quejas, pero también de los datos de prevalencia, es que en ambos casos, tanto la medición de la prevalencia como la presentación de quejas identifican a los hombres académicos, trabajadores administrativos y alumnos como la principal figura que ejerce violencia. En todos los casos, más del 94% de las figuras señaladas como agresoras son hombres, ¿no? Y
Otra cosa que hay que comentar es que cuando se han identificado violencias de género que viven los hombres universitarios, que no eliminamos de la mirada relacional, la violencia más común es la intramasculina, con más de 70% de presencia de otros hombres como figura agresora de la violencia que viven los varones universitarios. Y bueno, también compartirles que en este momento, con esta mirada amplia de las violencias de género, estamos ya impulsando un diagnóstico que está dirigido a identificar las violencias por razones de género que viven las personas que se ubican en el ámbito de las diversidades sexogenéricas LGBTTIQ+, ¿no? Ahora, quiero compartir que el diagnóstico de la problemática sí está basado en estos datos que evidencian que en nuestra universidad hay violencia por razones de género, pero al mismo tiempo quisiera caracterizar con ustedes cuáles son otros elementos que necesitamos tomar en consideración para problematizar las violencias en la universidad, las violencias de género. En primer lugar, que identificamos, por supuesto, la existencia de daños a nivel subjetivo en las víctimas que viven violencia por razones de género, que no solamente tienen que ver con el daño a nivel de lo que caracteriza la legislación mexicana en materia de tipos y modalidades de violencia por razones de género, sino también en cómo esas violencias por ocurrir en la universidad terminan también dañando y muchas veces limitando el acceso a otros derechos, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la no discriminación, ¿no? Y bueno, por eso nos parece pues relevante abrir, ¿no?, la mirada respecto al entendimiento de las violencias. Después, tenemos que identificar que en este momento la violencia por razones de género, al menos en nuestra universidad, pero sabemos que en muchas, no solamente es es un fenómeno que afecta de manera sistemática a las personas, sino que además es el motivo de un amplio malestar colectivo y comunitario en relación tanto con la violencia, con el hecho mismo de que exista la violencia, como con las formas de atención y de respuesta a las violencias que institucionalmente ha construido la universidad en estos 4 años con sus tropiezos y sus aciertos, ¿no? La realidad universitaria se caracteriza o ha estado marcada en al menos los últimos 4 años, 5 años, como yo les compartía, por una serie de militancias y activismos políticos de mujeres organizadas, que así se autodenominan en la universidad, con orientación feminista, y también otros grupos mixtos y sexodiversos y sexodisidentes desde el punto de vista sexogenérico, que han activado paros y otros instrumentos políticos como pliegos petitorios, denuncias públicas, tendederos, foros, espacios de diálogo en más de 30 entidades académicas de la UNAM. La UNAM tiene más de 100 entidades académicas y bueno, estas 30 entidades académicas son espacios clave donde además hay una presencia amplia de estudiantes. Y bueno, después, lo que hemos identificado al diagnosticar los efectos de las violencias por razones de género es que no solamente producen daños subjetivos, sino también daños colectivos, daños a nivel de la integración comunitaria, que podemos identificar, por un lado, a través de la polarización entre grupos, que pueden ser, por ejemplo, hombres, mujeres, o académicos, alumnas, la segregación que eso produce en las relaciones de convivencia cotidiana, incluso dentro de la virtualidad, y también en los conflictos, cuando no se resuelven de manera cordial y desde una cultura del buen trato y de la paz, pues la emergencia de nuevas violencias, ¿no?, que terminan por reincidir e insistir en la convivencia violenta dentro de la universidad. Lo último que identificamos en este diagnóstico es que existe un malestar fuerte, grande, casi generalizado de las propias alumnas, de las propias universitarias, por convivir con agresores que recibieron sanciones como suspensiones o amonestaciones en la universidad. Es decir, que sí pasaron por un proceso de justicia, pero que como resultado de ese proceso de justicia permanecieron en la universidad, ¿no? Entonces ahí es donde vemos pues este problema complejo al que nos enfrentamos. ¿Cómo estamos pensando la mirada relacional? Pues pues en primer lugar,
una vez teniendo este diagnóstico, pensamos en que si sabemos que la mayoría de las víctimas de la violencia de género en la universidad son mujeres y que la mayoría de los agresores son hombres, entonces tenemos que pensar en incidir en las relaciones de género que están configuradas en estas violencias. Y tenemos que tener una mirada insistente, cuando hablamos de prevención, en trabajar con los hombres y los modelos de masculinidad como una forma primaria, es decir, de las violencias que todavía no ocurren, y secundaria, es decir, para que no se repitan las violencias que ya han ocurrido como parte de esos modelos de masculinidad y de esos hombres que han sido señalados, ¿no? Pero al mismo tiempo, si estamos cuidando esta mirada relacional, es decir, pensar que esas violencias ocurren en relaciones de género, que están generizadas y que ubican una posición masculina y una posición femenina, entonces también tenemos que trabajar el autocuidado entre la comunidad de las mujeres universitarias, ahí le puse organizadas. Igualmente, cuando hemos empezado a trabajar la prevención, nos hemos dado cuenta que a partir de una mirada binaria, donde todo se explica a través de la masculinidad y la feminidad, y pensamos que todas las personas universitarias coinciden con esos modelos, evita que también caractericemos a las diversidades sexogenéricas como parte de las violencias de género que ocurren en la universidad, y por eso lo estamos incluyendo. Y la otra dimensión que estamos incluyendo en el enfoque relacional es incidir en las relaciones de poder que dentro de la institución son condición de posibilidad de las violencias, porque nos hemos dado cuenta que buena parte de las violencias que ocurren, por ejemplo, en las configuraciones académicas o también en las administrativas y estudiantiles, tienen que ver con desbordamientos del ejercicio de poder que le confiere la universidad a ciertas figuras, como un académico, que a través del ejercicio de la violencia termina excediendo aquella función para la que fue contratado, ¿no? Y entonces tenemos que problematizar también esa configuración relacional del poder y de su generización para el ejercicio de las violencias, ¿no? En el caso del enfoque comunitario, que es el segundo enfoque que estamos tratando para incorporando para la construcción de los programas comunitarios con enfoque de prevención de la violencia, identificamos 4 puntos, ¿no? El primer punto que estamos insistiendo, que estamos incluyendo en esta construcción de programas, es el énfasis en contar en promover y en construir de manera sólida una ética del cuidado y del amor comunitario que ponga en el centro de nuestra vida universitaria la integralidad y el bienestar de las personas y la construcción de relaciones de género no violentas. Ese centro del bienestar en la convivencia universitaria, por más que sea para producir conocimientos muy abstractos o muy sofisticados, es algo que estamos apostando actualmente en la construcción de nuestros programas preventivos. También estamos buscando que la mirada de estos programas preventivos admita y posibilite una configuración corresponsable entre lo institucional y lo comunitario. Es decir, que la institución acepte su responsabilidad de tener que construir las condiciones para la igualdad de género a través de sus programas y de su configuración, pero al mismo tiempo tenemos que implicar a la comunidad en la transformación de las desigualdades de género, en la prevención de las violencias, porque no hay manera de que la universidad asuma la responsabilidad de la transformación subjetiva y comunitaria de las personas en el sentido del trabajo propio que tienen que hacer para implicarse en la transformación. Entonces estamos buscando que se articule, que se engrane lo institucional y lo comunitario. Después, estamos buscando implicar a la comunidad en los procesos de transformación de las desigualdades a partir de figuras replicadoras, facilitadoras y promotoras. Es decir, que haya nodos o ecualizadores en las comunidades que permitan que esta apuesta por la igualdad preventiva se replique en todas las comunidades universitarias a través de estas figuras claves, ¿no? Y también, pues, decirles que la articulación de la mirada comunitaria busca que se incluyan, que se hilvanen, que se tejan, que se trencen los saberes feministas de la perspectiva de género, del enfoque de masculinidades, de las diversidades sexogenéricas, de la interseccionalidad, de la educación popular y de la mirada de juventudes. Y pues para cerrar, les comparto los 3 programas que estamos empujando en este momento desde la mirada preventiva, además de que podemos tener una mirada preventiva en sentido amplio,
podríamos decir que las apuestas por la igualdad de género, los programas por la igualdad de género que buscan transformar las relaciones de género de las personas en la universidad, las relaciones universitarias, ya son en sí misma una apuesta de prevención primaria de las violencias, porque el antídoto para las violencias es la igualdad. Sin embargo, decirles que en sentido estricto, en estricto sensu, estos 3 programas que les comparto están focalizados de manera específica en crear esta mirada relacional y esta mirada comunitaria que implique a las personas en las transformaciones a partir de la igualdad, a partir, perdón, de la prevención de las violencias por razones de género, ¿no? Entonces, el primer programa que estamos impulsando es un programa que se llama Personas Orientadoras Comunitarias, POCS por su abreviación en la universidad, que es un programa que ya existía en el marco del protocolo para la atención de casos de violencia de género en la universidad, pero que a raíz de la creación de nuestra coordinación, la Coordinación para la Igualdad de Género, fue transferido a nuestras facultades, a nuestras responsabilidades, y a través de la Secretaría Técnica de la Coordinación ha recibido un replanteamiento que está centrado en que estas personas que son integrantes de las comunidades universitarias en los diferentes planteles, en las diferentes entidades académicas y dependencias, puedan ser impulsoras de estrategias para hacer visibles las violencias, pero también para impulsar la transformación. Entonces ahí está una primera forma de ver cómo estas personas replican estos saberes y promueven estas transformaciones. Después tenemos el programa de talleristas para la igualdad de género y la no violencia, que es un programa focalizado en las juventudes universitarias y que forma a estudiantes de licenciatura y posgrado para que hagan trabajo comunitario y relacional en el ámbito de la educación media superior, en el bachillerato universitario. Y lo que más ha sido sugerente de este programa es que trabaja a través de una mirada mixta, pero que en el trabajo comunitario divide a los grupos para explorar los mandatos de la feminidad y de la masculinidad con las personas socializadas desde la masculinidad y desde la feminidad, para que después, a través de la problematización de su propio mandato y de la implicación que tiene eso sobre la configuración de las violencias, puedan participar en sesiones de cierre mixtas que hagan ver la necesidad corresponsable de transformar cada quien la dimensión subjetiva y el mandato correspondiente del binarismo de género en el que nos hemos configurado para que la condición de posibilidad de la violencia se ejecute, ¿no? Y por último, este programa que ha sido una de las grandes apuestas de la Coordinación para la Igualdad de Género en su poquito tiempo de existencia. Nuestra coordinación se creó en marzo de 2020, así que apenas estamos por cumplir nuestro segundo año, estamos por el año y medio. Y bueno, en este tiempo de trabajo hemos impulsado mucho este programa integral de trabajo con hombres, que es un trabajo sobre las masculinidades universitarias, focalizado, específico, que está basado en este diagnóstico. Le estamos haciendo caso a nuestro diagnóstico. Sabemos que ha sido una deuda histórica trabajar con los hombres para la igualdad de género y para erradicar la violencia por razones de género en nuestra universidad. Y lo que estamos promoviendo es, otra vez, tener figuras replicadoras. Ahora mismo, en este momento, se están formando alrededor de 50 académicos y trabajadores administrativos que van a facilitar espacios de transformación de los hombres universitarios en diferentes sectores de la universidad, y al mismo tiempo estamos diseñando todo un modelo de intervención de trabajo con hombres que han ejercido violencia en la universidad, porque se acuerdan que les dije que cerca del 80% se quedan dentro de la universidad porque su sanción no es su violencia no es considerada que tiene elementos para la expulsión o la rescisión. Y al mismo tiempo estamos construyendo otro modelo que tiene una mirada preventiva amplia, casi tomando como un hecho que el modelo de la masculinidad, al menos el hegemónico, pero también muchos que se presentan como alternativos, son condición de posibilidad de la violencia. Entonces hay que problematizar la masculinidad en sentido amplio como una condición de posibilidad para que ocurran las violencias, ¿no? Y bueno, entonces con esta estrategia de tener una focalización en el trabajo con hombres, figuras replicadoras y próximamente ya medios para canalizar a los hombres a estos espacios, es que estamos apostando por cumplir con pues tener este compromiso integral, transversal, comunitario y relacional de erradicar las violencias por razones de género con una apuesta de prevención, perdón. Y pues con eso yo cerraría la presentación y les agradezco mucho la atención.
Muy bien, muchas gracias, Rubén. Bueno, pues para ir sobre el tiempo y tener un espacio de intercambio de reflexiones o de preguntas, pues vamos con Aloe Cubero, Ana Cristina Aguirre y Bárbara Biglia, quien nos comparten buenas prácticas de campaña contra las violencias de género en el contexto universitario. Diálogo entre México y Cataluña. Bienvenidas y pues adelante. Hola, buenas tardes. Vale, voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Ahí se veía, ¿no? Así es. Sí, vale. Bueno, Bárbara creo que se debe de haber retrasado y vamos a estar las tres, pero bueno, lo presentamos entre Ana Cristina y yo. Bueno, mi nombre es Aloe, Aloe Cubero, y bueno, me presento así brevemente. Soy investigadora predoctoral en la Universitat Rovira i Virgili y ahora estoy trabajando, bueno, colaborando en varios proyectos sobre violencias sexuales y de género en el contexto universitario, ¿no? Y esto que os venimos a presentar hoy es un poco, bueno, resultados de uno de esos proyectos que ha sido entre México y Cataluña. Ana Cristina, ¿te quieres presentar? Sí, mi nombre es Ana Cristina Aguirre, yo soy profesora de tiempo completo del OutLab. Trabajo sobre líneas como performance, performatividad, género, feminismo, epistemología feminista y acción colectiva. Y antes de empezar, solo quería darles como un mensaje. La universidad donde trabajo, la UTLAB, lleva 71 días tomada a hoy por una intervención estatal con intereses oscuros, ¿no?, y políticos, donde no podemos todavía ingresar al campus. La precariedad de la comunidad de la UTLAB, tanto profesoras como profesores como profesores, así como estudiantes administrativas, cada día es peor en formas afectivas, en cuestiones emocionales, y hay también estudiantes y parte de las personas que estamos empleadas que han sufrido diferentes tipos de acoso por parte de las personas que están ocupando actualmente la universidad. Entonces, les hago un llamado sororo a que por favor no nos olviden, se informen del conflicto y en la medida de sus posibilidades y sus propias decisiones puedan seguir transmitiendo que la UTLAB continúa tomada, nosotros continuamos sin poder acceder y esto está generando afectaciones serias y brechas de género aún más grandes. Muchas gracias. Si quieres, continuamos, Aloe. Perdón, yo aquí interrumpo su ponencia, nada más para solicitarte que tienes razón. Hay muchos conflictos de algunas, varios pues en las universidades, este es uno de ellos, y sería importante que al final o en el chat nos pongas algún correo o algo para informarnos y algunas ideas o para poder circular la información y en efecto poder apoyar. Gracias. Gracias, Ana Cristina. Vale, luego volvemos a ello, seguro, en la parte de preguntas y comentarios. Bueno, lo que veníamos a presentar nosotras un poco son los resultados de un proyecto que hemos tenido entre manos durante el año 2019 y 2020, porque todo con la pandemia evidentemente se ha retrasado, ¿no?, que es el proyecto Aprendemos Juntas, respuestas a las violencias sexuales y de género en universidades catalanas y mexicanas, ¿no? Y uno de los objetivos generales de este proyecto, bueno, era la identificación de buenas prácticas, ¿no?, que se estaban dando en distintas universidades en respuesta a las violencias sexuales y de género, ¿no? Entonces, bueno, esta presentación es un poco para poner en diálogo, ¿no?, el trabajo que Ana Cristina y yo hemos estado haciendo, que bueno, dentro de este proyecto, eso se me olvida decirlo, teníamos una pata, ¿no?, como hacer un análisis documental específico de campañas de sensibilización que se estuviesen dando dentro de ambos contextos, ¿no? Y estaba incluido tanto Cataluña como la región del Altiplano Central de México con distintas universidades, ¿no? Entonces, un poco tenemos como varios criterios, ¿no? Pero bueno, la idea era un poco contestar a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuándo han empezado y cómo han evolucionado estas campañas de sensibilización en cada uno de los contextos? ¿Cuáles son las diferencias principales entre las campañas que se suelen lanzar desde la institución y las campañas que se hacen, ¿no?, desde lugares activistas, desde colectivos feministas, etcétera? Y bueno, ¿qué buenas prácticas destacaríamos y por qué, ¿no? Y también qué recomendaciones de mejora les daríamos a las instituciones, ¿no?
Así que voy a poner esto un pequeñito, un segundo. Vale, definimos como varios, aparte de hacer un análisis documental, ¿no? Teniendo en cuenta varias cuestiones como contenido, forma, vinculación a fechas específicas, etcétera, que ahora lo iremos viendo, nos basamos inicialmente como en unos criterios de buenas prácticas, ¿no? El primero era la innovación, o sea, estos criterios son los definidos por la UNESCO, ¿no? Y esta innovación, eficacia, sostenibilidad, replicabilidad o transferibilidad, ¿no? Igualmente, estos criterios no nos terminaban de convencer del todo, ¿no? Y queríamos añadir como una perspectiva un poco, bueno, feminista realmente a este análisis, ¿no? Entonces, esa innovación la completamos de alguna manera como la innovación en la visión de las violencias de género y la definimos como una visión no estereotipada de las violencias supervivientes o que se tengan en cuenta las relaciones de poder presentes en dichas violencias, ¿no? Luego la eficacia, que haría referencia, bueno, que la cambiamos, ¿no? Por estrategias de comunicación que fueran efectivas y la definimos como ese mensaje claro, directo, conciso y sin contradicciones, como una estrategia comunicativa amplia y eficaz para alcanzar a la comunidad universitaria, ¿no? Dentro y fuera de la universidad también. La sostenibilidad, que bueno, la pusimos como estrategias colaborativas y de orientación colectiva, y ahí lo definimos como una individualización de la problemática, reconocimiento de la responsabilidad colectiva o institucional, así como el fomento de la colaboración con la sociedad civil y los colectivos feministas, ¿no? Y esa generación de alianzas también entre las instituciones y los distintos colectivos activistas. Y por último, la difractibilidad, que bueno, la definimos como esa capacidad de estimular debates y reflexiones continuadas, ¿no? Que nos permitan seguir reflexionando sobre las plataformas de protesta, denuncia y acción directa, ¿no? Que sean perdurables en el tiempo. Y bueno, ahora vamos a compartir como los principales resultados que obtuvimos y lo vamos a ir haciendo un poco como un diálogo entre las dos. Bueno, los principales resultados en Cataluña, bueno, fueron que encontramos como unas 46 campañas, de las cuales solo analizamos 38 porque no teníamos acceso a muchos de los materiales, pero bueno, muchas de ellas estaban compuestas por distintos materiales como carteles, vídeos, fotografías de eventos, etcétera, así en redes sociales. Y entonces al final analizamos como un total de 69 elementos distintos del año 2013 a 2021. ¿no? Y los principales resultados, bueno, pues fueron estos, ¿no? En términos de contenido, la mayoría de las campañas se centraban en violencias sexuales, acoso y violencias LGTBI-fóbicas. En cuanto a la forma, había evidentemente, ¿no? Como unas grandes diferencias entre lo que eran las campañas institucionales y lo que eran las campañas activistas. Las institucionales solían ser carteles o vídeos o, bueno, fotografías a través de redes sociales. Y las activistas estaban más orientadas a esa toma del espacio público a través de distintas, bueno, performance, denuncia directa, etcétera, ¿no? En cuanto a la vinculación, bueno, la mayoría de las campañas que encontramos al final son actividades o campañas que se hacen en fechas específicas o en los días de antes o después, ¿no? O sea, vinculadas al 8M, al 25N, al 17M o a fiestas universitarias, ¿no? Estas últimas predominaban como campañas de prevención de violencias y agresiones sexuales. Luego la evolución, había mucha diferencia entre distintas universidades, o sea, hay algunas que no tienen en absoluto un plan de campañas de sensibilización, ¿no? Y hay otras que, bueno, que destacan por tener cierta continuidad, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Pompeu Fabra eran las que más continuidad tenían, ¿no? Y luego, en cuanto al enfoque, las institucionales al final se orientaban pues eso, a la sensibilización del estudiantado o a informar sobre los distintos servicios y protocolos universitarios en materia de violencias de género, y luego los colectivos feministas estaban más orientados a esa denuncia directa, ¿no? Y bueno, en relación a los medios de difusión, la mayoría de las campañas, bueno, eran difundidas por redes sociales, ¿no? Y bueno, no hemos encontrado evaluaciones sobre los impactos más allá, ¿no? De las interacciones que se producían en las redes sociales. Ana Cristina. Si puedes pasar a la siguiente, gracias. Los resultados en México
También lo analizado fueron 107 campañas y 90 desde las diferentes colectivas organizadas. En su mayoría estas colectivas son colectivas feministas y también que tienen que ver con diversidad, pero por diversidad son menos. De esto también hablaremos más adelante. El análisis se hace del 2013 al 2020 y se hace sobre Twitter y Facebook básicamente, y de ahí derivamos posts hacia otras plataformas, pero básicamente en esas dos. Los temas principales, como ya nos decía Loe, ¿no? Tienen que ver con sensibilización, denuncia, formación, información, contextos teóricos en información, legales y contextuales de las propias instituciones y universidades, y también algunas sobre consultas. En las cuestiones en donde más se enfocan las campañas sobre colectivas, que no son las institucionales, son en denuncia e impunidad, ¿no? Hay este binomio que está constantemente en el foco de estas colectivas, cuestiones de reflexión entre las relaciones de poder sexogenéricas o en las violencias de género y sexuales que se dan en universidades, la creación de herramientas y generan también peticiones para generar protocolos, peticiones para generar diferentes tipos de herramientas, solicitan a las instituciones diferentes tipos de cosas y además crean ellas o ellas herramientas diferentes, ¿no? Acciones directas, paros activos, información, acompañamiento a otras. En estas acciones directas y acompañamiento a otras, por ejemplo, hay scratches, ¿no? Pero también hay otro tipo de acompañamientos. Cuestiones sobre sororidad, alianzas, análisis de la situación en colectivo, algunas asambleas que generan estas colectivas también para análisis de la situación, cuestiones que tienen que ver con feminicidio, está terriblemente marcado desde la generación de altares, ¿no? Hasta la generación de reclamos, generación de manifestaciones específicas, paros, familia de víctimas, también aquí las colectivas han generado, tendríamos que situarnos en cada una de las campañas, pero han generado también muchas alianzas con la familia de víctimas y familias de desaparecidas o desaparecidos. En este caso, las universidades que nosotros estamos, con las campañas de universidades que nosotros estamos trabajando y colectivas que se adhieren a, son de la UNAM, de la UAM, de la UACH, que es la Autónoma de Hidalgo, de la UDLAP y de la UAP. Más que nada son universidades del Altiplano Central, ese es el criterio. ¿Sí le puedes pasar a la siguiente? Vale, ahora voy yo con las buenas prácticas que encontramos en Cataluña, que bueno, hemos hecho una selección, nosotros hemos seleccionado 3 de cada, ¿no? 3 de Cataluña y 3 de México. Y bueno, la primera que os vengo a enseñar un poquito fue esta de aquí, del Observatorio per a la Igualtat de la Autónoma de Barcelona, que la campanya se llamava Comunicació, no callis, combatimos la discriminació en localització. Y bueno, esta campaña es de 2014 y bueno, la considerábamos una buena práctica porque se trató de una campaña con orientación colectiva, ¿no? Al final, o sea, era como a través de distintos vídeos se informaba, ¿no? de distintas violencias que se podían producir dentro del contexto universitario, ¿no? O sea, violencias machistas, racistas, homófobas, etcétera, ¿no? Y a través de estos vídeos cortitos se alentaba a la comunidad universitaria a mandar fotos, ¿no? o a informar sobre posibles agresiones que pudiesen estar pasando, ¿no? Ocurriendo dentro del campus. Y a partir de todos esos mensajes, las fotografías que se enviaron, pues se formó este mapa de discriminaciones, ¿no? Lo llamaron de esa manera, donde se iban poniendo, ¿no? los puntos en los que habían sucedido agresiones o había pintadas, ¿no? con insultos, etcétera. Y así se formó como ese mapa, ¿no? O sea, queremos que estas campañas así con orientación colectiva, ¿no? Y que implican a la comunidad universitaria en su conjunto, bueno, pues a pesar de tener, ¿no? Como esa, o sea, a pesar de ser una iniciativa institucional, al final se constituye, ¿no? como una iniciativa más de carácter colectivo, ¿no? Luego, la segunda buena práctica que creíamos, bueno, que está bien presentar es esta de aquí, que es de la, bueno, son como varios vídeos que se hicieron desde UPF Igualtat en 2019 y que, bueno, presentan como narraciones en primera persona de distintos tipos de violencia que son específicos del contexto universitario, ¿no? O sea, hay uno sobre acoso, otro sobre abusos de poder que se pueden dar en las relaciones académicas, otro sobre violencias LGTBIQ fóbicas, etcétera, ¿no?
O sea, y ese formato, ¿no?, de vídeo corto en primera persona, narrando experiencias, ¿no?, que a veces podría costar identificar, ¿no?, como violencia, pues creemos que es un buen formato, ¿no?, que se puede utilizar desde las instituciones para informar, además de los servicios disponibles que hay dentro de la universidad para poder atender a las personas que están sufriendo alguna situación de violencia. Y por último, rescatamos también esta buena práctica de un colectivo feminista que se llama La Espurna Feminista, de la UPF, que es una campaña que todavía sigue en activo y que es un buzón, ¿no? O sea, que las estudiantes o personas que hayan sufrido algún tipo de acoso, violencia dentro del espacio universitario, bueno, pues hay como un buzón donde se envían esas denuncias, ¿no?, y luego se publican en este formato en redes sociales, ¿no? Esta campaña es parte de otra campaña más grande, ¿no?, que es la de Facultades Feministas, en la que se está llevando a cabo una red de acompañamiento feminista en coordinación con UPF Igualdad, ¿no? O sea, ahí está, bueno, ese trabajo conjunto está facilitando, bueno, que personas que están sufriendo alguna situación de violencia sean acompañadas sin necesidad, evidentemente, de denuncias si así no lo quieren, ¿no? Te doy paso, Ana. Aquí tenemos algunas de las buenas prácticas en México, y aquí sí me da gusto decir que ayer en la mesa nos encontramos con Kimberly y Zaira, precisamente de la unidad Coajimalpa, y nos contaban un poco cómo eran algunos de los protocolos de acción que tienen. Entonces, esta es específicamente una mesa de diálogo que se da entre diferentes unidades de género de la UAM, y es muy interesante porque la práctica es que diferentes unidades de género comienzan a hacer intercambios públicos en una plataforma abierta donde cualquier estudiante y personas que no somos de la UAM podemos entrar, y entonces ellas empiezan a generar posturas, tanto teóricas como de procedimientos, como tal, que tiene en particular cada una de las unidades. Entre estas posturas hablaban específicamente ya de espacio universitario reconocido como un sitio de poder, hablaban del papel educativo del género en los espacios, ¿no? Y específicamente Coajimalpa hablaba de un fondo para mujeres que querían interrumpir su embarazo, y que al mismo tiempo se entendía esta parte de mujeres, cuerpos, ¿no? Y se generaban capacitaciones hacia diferentes personas, y como ayer lo decían, había un acompañamiento también, no solo a las personas que denunciaban violencia, sino también a las personas académicas o académicos o personas de primera fuente a quienes llegaban estas personas para solicitar el camino para denunciar. Entonces, como esta comparativa de unidades se nos hace bastante interesante a nivel buenas prácticas. ¿Paso? Creo que no se movió. Gracias. Gracias. Esta es de la UAP, pero es una colectiva que se llama Minervas en Resistencia, y Minervas en Resistencia es una colectiva que precisamente en tiempos presenciales hizo todo este tipo de campañas donde hablaba de que ciertas dinámicas, ¿no?, se generan y ciertos acosos siguen, y luego pasa a partes online. Una de las partes interesantes es la recopilación que se hace de las prácticas de Minerva y de otros colectivos en la UAP, y se genera un material, ¿no?, un libro que además es Creative Commons, se puede bajar, en donde se recogen las prácticas y las campañas de diferentes colectivas feministas y se reconocen cierto tipo de acoso, cierto tipo de formas, y se toman las historias de vida de activistas feministas, y estas historias se hacen públicas en referencia al contexto. Entonces se hace como todo una forma de reconocimiento del trabajo de las colectivas, pero además se vuelven a retomar sus mensajes, se vuelven a poner en circulación y se generan formas de socialización con este material en específico, que también hablaban de formas de denuncia, formas de acoso, etcétera, etcétera. ¿Quieres la siguiente? La siguiente, pues gracias. Sí, esta sí. Es una pintada. Tenemos un delay. Esta es una pintada virtual que se dio en la UACH. Este es el edificio de la universidad, que es como el edificio viejo donde fue la primera universidad en Hidalgo, ¿no?, que era el centro literario. Este es el edificio donde ahora hay oficinas, es un emblema completo de la universidad,
¿no? Y lo que hacen las activistas es editar fotografías sobre lugares representativos y monumentos universitarios, y sobre esas fotografías generan pintas virtuales. Y estas pintas virtuales fueron muy difundidas, y aunque las pintas no estaban generando ningún tipo de daño, aún así hubo una comunidad que dijo, están rayando nuestros monumentos y nuestras paredes. Pero lo muy importante de la acción es su difusión, la posibilidad de hacer una acción rápida, eficiente, ¿no? Con pocos recursos, la capacidad de comunicar estos mensajes de manera transversal, no solo dentro de la comunidad universitaria, sino hacerlo hacia afuera. Y entonces esta capacidad de alianza que generan estas pintas nos parece que es una de las cosas que califican a muchas de las colectivas universitarias que tratan sobre las violencias sexuales y de género, que es decir, que exceden los espacios universitarios. Esta no la podíamos dejar afuera, esta fue aquí en Puebla y hay una cronología, inicia el 24 de noviembre y es la toma pacífica del Congreso del Estado de Puebla y la toma de Radio Buap al mismo tiempo por colectivas feministas, ¿no? El Frente Feminista Radical de Puebla, pero dentro de estas colectivas hay colectivas universitarias. Entonces son feministas que generan una toma totalmente pacífica. Ellas llegan al Congreso. Antes de eso ya habían visto cómo están las cuestiones, dónde están las instalaciones, ¿no? Y generan como una forma de distracción específica en donde una se siente mal, la gente que está de seguridad va a verla mientras se meten los colectivos y toman la sala del Congreso y cierran. Y entonces la toma dura muchos días, y una de las cosas muy interesantes es que se solicita a rectores de universidades, tanto públicas como privadas, que acudan también a la mesa de diálogo. Se solicita la despenalización de la interrupción legal del embarazo, se solicita el reconocimiento a la ley Agnes, se solicitan exigencias reales, medidas efectivas a la alerta de género que ya está, se solicita también la investigación a la esterilización forzada de compañeras indígenas, y lo que se genera es una lucha transversal desde colectivas que tienen que ver con el ámbito universitario, otras que no, pero que juntas generan reclamos en espacio público. Si le puedes pasar la... Algunos de los reclamos efectivamente ya se lograron, ¿no? Como la ley Agnes, que tiene que ver con toda la parte de la comunidad trans, y aquí tenemos algunas fotografías de ciertos eventos que se dieron de acuerdo a la toma del Congreso, y abajo están los actores que se solicitaron para las mesas de diálogo y cómo ellas se pronuncian como mujeres de varias colectivas y mujeres universitarias. Aquí me parece que vamos juntas después. Sí, aquí vamos juntas. Vale, bueno, así para concluir un poco, bueno, a nivel de Cataluña, las conclusiones que sacamos a nivel institucional es que, bueno, que no hay una continuidad de campañas, no se están haciendo como esfuerzo realmente para introducir esto como un plan específico, ¿no? Que lleve campañas específicas que sean de alguna manera bastante constantes, ¿no? Al final se vinculan esas campañas un poco a las actividades que se organizan desde la institución, el 8M, el 25N y todas estas cuestiones, ¿no? Y todos estos días, pero realmente no hay una continuidad, ¿no? La universidad que sí destaca y que sí presenta continuidad y bueno, que además, o sea, tiene todas las campañas registradas y que esas campañas además son no estereotipadas de las violencias, o sea, que ha habido ahí, se nota una reflexión de base, ¿no? Es la Autónoma de Barcelona. Luego, a nivel de colectivos feministas y de estudiantes, bueno, la UPF es donde hay más grupos organizados que están llevando a cabo iniciativas, ¿no? Y esto, vamos, desde el año 2015, pero sin embargo en otras universidades no hay tanta presencia de grupos feministas organizados, ¿no? Eso se ve claramente, ¿no? En la comparativa entre México y Cataluña, que realmente no hay un movimiento feminista tan consolidado dentro de las universidades. Y bueno, ya a nivel más de campañas, o sea, lo que hemos visto es que las estrategias colaborativas, ¿no? Entre institución y colectivos feministas funcionan muy bien, ¿no? Y que pueden ser potenciales buenas prácticas que establezcan puentes, ¿no? Entre las instituciones y los colectivos feministas.
Sin embargo, sí que es verdad que hicimos algunas entrevistas a activistas feministas universitarias, ¿no? Y sí que ponían de manifiesto que sí, que esas colaboraciones tienen muchas potencialidades, pero que sí que es cierto que se tiene que conservar cierta independencia, ¿no? entre la institución y los colectivos feministas, ¿no? Para poder también conservar las estrategias, ¿no? de denuncia que tienen los colectivos feministas, que obviamente trascienden de los límites de la institución. En la parte de las campañas en México, situadas en México, una de las cosas que vemos es que no en todas las universidades, pero en muchas de ellas falta información sobre los protocolos y las acciones que ya se toman, y sobre todo falta información tanto a estudiantes, a mujeres estudiantes, a hombres estudiantes y a personas no binarias sobre las rutas que se tienen que tomar en los casos sobre violencias sexuales y de género. La siguiente podría ser también que muchas de las campañas que se realizan, muchas de las cosas que pudimos rastrear, como nosotras pertenecemos también a algunas universidades que se pudieron analizar, una de las cosas que vemos es que muchas de las campañas se basan, a las campañas institucionales, descansan o se impulsan a partir de bases feministas. Y que cuando estas bases feministas cambian o desaparecen, las campañas tienden a tener como un bajón, ¿no? Es decir, ya no se generan, cambian de temas, curiosamente se institucionalizan. Entonces, lo que estamos pensando también es que es necesario repensar y trabajar con actores y actrices que estén posicionados en puestos institucionales para poder generar las campañas no solo a través de bases feministas, sino también que estos actores y actrices permitan que los protocolos y todas las demás acciones se puedan llevar a cabo. La otra sería las unidades de atención, diferentes nombres de estas unidades para las violencias sexuales y de género, necesitan, desde el punto de vista de campañas, acercarse a las personas sobrevivientes de violencias sexuales y de género en las universidades para poder tener un diálogo, y también necesitan acercarse a las colectivas que están generando diferentes tipos de acciones. Entonces, el esfuerzo debe de estar conjunto, aunque sea posicionado. Perdón que las interrumpa, pero bueno, ya nos pasamos un poquito y no sé si esto sea suficiente para dar pie a unos 10 minutos de cierre, si es que hubiese comunicación o dudas entre los diferentes ponentes. Ok, nada más, si quieres, Aloe, pon la siguiente diapositiva mientras rápidamente. Nada más para que se vea la última parte mientras se inicia la discusión. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, yo, como nadie levanta la mano, solamente quiero comentar que, bueno, esta mesa pues nos demuestra que a nivel de atención pues todavía estamos en un proceso de aprendizaje y también de lucha, ¿no? Y que nos falta mucho y que podemos pensar todos los protocolos y todos los procesos en el escritorio y a partir de experiencias, pero que la realidad pues siempre nos está exigiendo, nos está pidiendo que articulemos las experiencias y sobre todo la intervención de las mujeres. Entonces, bueno, yo con eso creo que esto me lo confirma. No hay que dejar todavía el trabajo, hay que seguir empujando. De las cosas que me sorprendieron gratamente y me gustó el caso de este programa que nos presenta Rubén de la UNAM, y donde por primera vez, o no lo había visto así, en alguno de los otros protocolos o instancias, centran también la atención en los hombres, porque ellos sí, en efecto, se necesitan reeducar y son los principales, son los totales agresores, ¿no? Solo eso, no sé si alguien quiere comentar algo. Yo levanté la mano, Juana. Ay, Juana, perdón, no te vi. Adelante. Sí, bueno, pues felicitar a toda la mesa. Creo que todas lo que nos muestra, ¿no? Esta cartografía que yo le veo así que han hecho social sobre la violencia de género, y lo más interesante que a mí me pareció es que la creatividad
la creatividad que tienen, ¿no?, las mujeres en diferentes contextos y en diferentes realidades para hacer cada vez, para visibilizar más. En este sentido, creo que la creatividad es muy importante porque hacen una presencia en el espacio público. Esto de la pinta virtual me pareció muy interesante y que, bueno, que también tiene que ver con estas protestas que hemos tenido contra aparentemente, ¿no?, contra este patrimonio urbano, en donde se les ha criticado mucho a las mujeres y en donde se pone a la balanza la importancia, si vale más un monumento o vale más el cuerpo violentado de una mujer, ¿no? Entonces, creo felicitar a la mesa y demás, y creo que las posibilidades son muy amplias, pero esta primera cartografía social que nos muestran de cómo ir sistematizando las experiencias en diferentes contextos, yo creo que va para mucho debate, pero para mí es muy gratificante ver que Puebla ha levantado la voz, Puebla y las mujeres de Puebla, y que veo diferentes rostros, no son los rostros urbanos, son los rostros también con esa diversidad que nos muestra que las violencias están presentes en diferentes contextos sociales y diversidades culturales. Felicidades a todas y todos los ponentes. ¿Alguien más? Bien. Alma, adelante. Estaba levantando la manita los Rocío antes. ¿Dónde está Rocío? No, fue un aplauso, fue una reacción de aplauso. Adelante. Bueno, miren, pues realmente ha sido, creo que también coincido en que ha sido una mesa extraordinaria en el sentido de lo que se ha compartido aquí, de todas las experiencias de otras universidades, de los aportes que nos podemos llevar precisamente de esas experiencias para intentar nuevas estrategias, ¿no?, en nuestros espacios. Me ha parecido muy interesante las experiencias, esta última que nos han compartido, este comparativo, el trabajo que están haciendo en la UNAM, lo de Puebla. Realmente han sido experiencias, digo, yo me voy muy satisfecha de haberlas escuchado, muy, muy contenta de lo que se está trabajando en otras universidades. No sé si a ustedes les pasa, pero de repente, por ejemplo, aquí en la universidad no somos muchos los que trabajamos el tema, somos 5 o 6 personas y además en áreas distintas, ¿no? Y de repente nos sentimos apachurradas porque sentimos que no, que hacemos cosas y no avanzamos, que hacemos cosas y topamos con un montón de estructuras y de burocratismo y de machismos que desaniman un poco el trabajo. Pero creo que lo que nos han presentado hoy realmente es muy motivante. Yo me voy muy contenta, les agradezco mucho todo lo que nos compartieron, y creo que sería muy interesante, digo, porque ahora se compartieron estrategias, avances, análisis, que sería muy interesante. Digo, a mí me preocupa mucho la parte de la investigación, me preocupa mucho la parte de la investigación sobre las violencias, y creo que sería muy interesante que como encuentro pudiéramos también a lo mejor promover algún seminario donde podamos estar discutiendo este tipo de avances teóricos, cómo lo estamos teorizando en nuestras universidades, en nuestros espacios. Aquí yo les decía, desde el ecofeminismo estamos intentando como buscar nuevos enfoques, y creo que sería muy interesante conocerlos de otras universidades. Pues muchísimas gracias a todas por lo que nos han compartido hoy. Muchas gracias, Alma. En efecto, todas nos quedamos con esta sensación, y yo creo que en este encuentro donde les doy la primicia, por si no lo sabían, pero ahí está en el programa, se articulará formalmente la red, y creo que ese será el canal por el cual podremos estar
trabajando, justamente acompañándonos, enriqueciéndonos con el trabajo de todas y de ciertos procesos. Bueno, pues queridas todas, concluimos así la mesa. Un placer, esperemos vernos en los siguientes espacios, en un rato más, las demás actividades para exactamente poder pues conectarnos y articularnos a través de esta red. Muchas gracias a Rosalía por su acompañamiento en la relatoría, muchas gracias a Iván y pues a todas y cada una de ustedes, también al equipo de esta universidad, la Benemérita de Puebla. Buen día y no se les olvide en el chat, sí nos compartió Ana Cristina datos de